Dar inicio al estudio del día de hoy. Estamos en el libro de Eclesiastés en el capítulo 6, para dar lectura de los versos del 1 al versículo 12. Síganme con su mirada y vamos a leerlo. Nos ponemos de pie los que estamos aquí reunidos. Y dice así la palabra de Dios: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque este es y las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Más fuerte, hermano. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respeto lo y no se sabe qué nombre, y que no puede contender de aquel que es más poderoso. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, damos todo honor y gloria. Buenas noches, Señor. Gracias porque nos permites en esta noche estar reunidos en tu nombre. Llegamos hasta este lugar, esta casa de oración, bendito Dios. Invocamos tu nombre y rogamos, Señor, el mover de tu Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Espíritu de Dios, enséñanos, revélanos todo misterio, ayúdanos a seguir creciendo juntos. Impúlsanos, Señor, a vivir vidas que glorifiquen tu nombre, con un deseo en el corazón de agradar a Dios. Lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Todo en su lugar, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Estamos continuando con el estudio de Eclesiastés en el capítulo 6. Recordemos todo lo que se hace debajo del sol, las cosas que el hombre vive y practica debajo del sol, y muchas ocasiones sin pensar en Dios. Por eso cuando vemos estos versículos, dice el primer versículo: hay un mal que he visto debajo del cielo, y es que muy común entre los hombres. Es un mal y muy común. Siguiente versículo, mi hermano Toño, verso 2. El del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada les falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no les da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y mal doloroso. Miren, hombres que tienen todo. Decía un pastor que entró a un restaurante allá en Manhattan, en los Estados Unidos, en un hotel muy lujoso, y vio un contraste muy especial. Decía él: vi en una mesa sentado a John Rockefeller, que tenía como en su plato pues una comida muy simple, muy raquítica. ¿Por qué? Porque estaba enfermo y tenía que estar comiendo cosas así muy simples. Mientras que en la orilla, en un rinconcito, estaba el mesero, y como mesero podía comer lo que ya le tocaba, y estaba con unos medallones de res muy ricos y sabrosa su cena. Y entonces pues decía él: qué contraste tan tremendo. ¿Cómo es posible que teniendo tanto dinero no pueda disfrutar de una comida que su corazón desea? ¿Por qué? Porque tiene enfermedad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo
si pierde su alma? ¿De qué le sirve a este hombre que tiene dejó de herencia muchos millones para que sus generaciones las puedan vivir, y él no disfrutó? No disfrutó porque enfermó muy joven y tenía muchos problemas en su estómago. Entonces, pues el poder disfrutar de lo que su corazón anhelaba no era posible. Y mientras el mesero, con toda sencillez, comiendo lo mejor. Y otra forma de, como dice la Escritura, el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. ¿Cuánta gente ha acumulado? ¿Recuerdan ustedes, vieron la película que dice todo el dinero del mundo? De un hombre rico, demasiado rico, se enriqueció por el petróleo también allá en los Estados Unidos, tenía un edificio grandísimo en Manhattan y él vivía en el penthouse. Hay una película que se llama así, Todo el dinero del mundo, y a él le secuestraron a uno de sus nietos. Lo secuestraron, pedían de rescate 17 millones. La cuestión es que él no dio nada, porque era, primero que nada, aparte de ambicioso, era un hombre muy avaro. Entonces dijo él, no, yo no voy a dar nada. Esta película muestra cuánto tiempo estuvo este joven secuestrado, y además el abuelo sin querer dar nada, absolutamente nada. Tenía de sobra el dinero. Tanto era su avaricia que en el último piso donde él vivía, en el penthouse, tenía un área donde él lavaba su ropa para no pagar tintorería. La colgaba ahí, tenía sus tendederos, la colgaba para no gastar. ¿Por qué? Tenía, como bien lo dice la Biblia, riquezas, bienes y honra. Nada faltaba de lo que deseara su alma, pero tenía algo, como dice la Escritura, pero Dios no le dio la facultad de disfrutar de ello. Cuando dice, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que la disfrutan los extraños, ¿cuánta gente millonaria con tantas riquezas, pero han estado dando esas riquezas a los extraños? Puede ser un médico, o médicos que han tenido que ver por tantas enfermedades de ese hombre rico, que él no las disfruta, sino que se la ha pasado pagando hospitales, operaciones, medicamentos, médicos, cuidados. Entonces no disfruta. Otros, como lo dice aquí, la disfrutan los extraños y no la disfrutan los que las adquirieron. Cuando, por ejemplo, vemos hoy en día cuántos ricos tienen que estarse escondiendo por tanta maldad que hay, secuestros, robos, que quieren ir tras la vida de esa persona, amenazas que reciben hasta de otras empresas que les están quitando sus ventas, etcétera. Y entonces estos ricos tienen tanto miedo de salir que se quedan resguardados en su casa, mientras los extraños los están disfrutando. ¿Por qué? Porque tiene que estar pagando gente de escoltas, ¿cuál? Protección, escoltas que los cuiden, tienen que estar pagando gente que los esté atendiendo en el lugar donde están. Vemos, por ejemplo, un Howard Hughes, este hombre que realmente también dice uno, ¿cómo es posible? En su tiempo era el hombre más millonario del mundo y se murió en un hotel con unas uñas grandotas, parecían de gavilán, un greñero, una mugrosidad de hombre porque ya ni se bañaba, porque tenía una enfermedad que sentía que todo era virus, todo lo que él tocaba lo podían contagiar. Se encerró, no comía y murió solo, y durante mucho tiempo estuvo hospedado en hoteles, ya sea en Las Vegas, estuvo también hasta en Acapulco, pero encerrado todo el tiempo. ¿De qué le sirvió al hombre tener tanto dinero si no pudo disfrutarlo? No tuvo la facultad de disfrutar. A diferencia de lo que dice en el capítulo 5, en el versículo 19.
Ahí mismo donde estamos, Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Dice el siguiente versículo: porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Hay diferencias entre un rico y otro. Uno que sí tiene la facultad de disfrutarlas y otro que no tiene la facultad de disfrutarlas. Por eso se ponía el mismo escritor, Salomón, pensando en esto, decía: ¿para qué hice todo esto? ¿Quién se va a quedar con todas estas riquezas? Yo me imagino que ya pensaba en su hijo Roboam, que no tenía la capacidad para aguantar esto. Y luego él ya sabía que le había advertido Dios que se le iba a romper el reino, y entonces se iba a perder todo lo que ya él había adquirido. Recordamos que de todas esas riquezas que él tenía, llegaban los extraños, los invadían y se llevaban cada día más y más tesoros que había acumulado Salomón para el reino que él tuvo. Dijo mi Señor Jesucristo de un hombre ahí en Mateo capítulo 12, que también un hombre muy rico que tenía posesiones, y que él dijo: voy a abrir más graneros para acumular todo lo que he ganado, lo que he adquirido. Y diré a mi corazón, diré a mi alma: alma, deleítate, gózate de todo lo que has disfrutado, de todo esto. Y el Señor, ¿qué le dijo? Necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿A quién vas a dejarle todo lo que has acumulado? ¿A quién? Tampoco tuvo la facultad de disfrutar. Estuvo trabaje y trabaje, acumulando, mientras que veía quizá mucha gente muriéndose de hambre y de necesidad. Él llenaba sus graneros de provisión, llenaba sus graneros, y no tenía misericordia sobre los demás. Y cuando él pensó: ahora sí es el momento, es cuando se iba a ir de este mundo. Y la pregunta es: ¿qué se llevó? Nada. Como bien lo dijo Job: desnudo llegué a este mundo, desnudo me voy. Tremendo esto, tremendo. ¿Comentarios sobre estos dos versículos que alguien quiera hacer? ¿Algún comentario, mis hermanos? Dice, sí, mi hermano, ahí dice: el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Vayan conmigo ahí a Primera de Reyes capítulo 3. Y vemos una parte muy importante cuando Salomón pide la sabiduría y Dios le concede esta petición. Capítulo 3. Y dice la Escritura, vamos a ver, no es el 3, perdón, es el 4. Dice el verso 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. O sea, no tenemos todos aquí. Recordamos que Salomón pidió a Dios sabiduría, rogó a Dios por sabiduría, y él pedía esto, ¿para qué? Para poder gobernar a la nación de Israel. Y Dios se agradó de ello, y no solo le dio sabiduría y entendimiento, sino le añadió riquezas, honra y gloria. Bueno, él pudo disfrutar, y por eso pudo meterse de lleno a saber qué es lo que se hace debajo del sol.
Hoy vemos que hay demasiado amor hacia el dinero, demasiada codicia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, lo último que sucedía por los años del 2008, que cuando vino la crisis la crisis de las hipotecarias, bueno, pues en el 2017, 18, ¿se acuerdan que se decía mucho? China es el fuerte, China es el poderoso, las inversiones en China, las inversiones, pero todo fue un verdadero teatro para que toda la gente empezara a invertir en empresas chinas que estaban, se suponía, en auge, en grande crecimiento. No eran más que puras mentiras. Cuando entrevistan a la gente que invirtió, muchos decían, yo invertí mis $100,000 que era para mi jubilación. Lo duro es que entrevistan a hombres ya viejos, 70, 80 años, y todos hablaban de haber perdido todo. ¿Por qué? Porque con la maldad empezaban a manipular toda la información. ¿Saben qué sucedió con esto? Empezaron a tomar las empresas ricas que conocemos, no voy a decir los nombres, pero tiene que ver con la élite mundial. Unos de ellos, vamos a pensar, JP Morgan, empezaban a manipular todas las cosas y decían, por decir algo, los que van a invertir en esta empresa, company, China, tal, automotriz, cuando ya después de pasar el tiempo y que empezó a suceder la quiebra, la baja de acciones, empezaron a viajar algunos a ver esas empresas y no eran más que lugares vacíos, chatarras. Las disque automotrices no eran más que una cosa de deshuesaderos que habían manipulado porque la gente no iba a verlo, sino que se confiaba de las acciones y de las bolsas y todo, e invertían en sus acciones o su dinero allí, y al principio, como todo, iban para arriba. Cuando vino la realidad, todo se fue para abajo y las acciones ya no valían un peso. Decía uno de los ancianitos, yo invertí $150,000, que era todo mi retiro de mi esposa y mío, para poder vivir tranquilos nuestra vejez. Compramos a $19, decía él. A $9, subió a 19, dice. Cuando vino todo esto, me pagaron 1 centavo por cada acción. 1 centavo. Otro decía, perdí todo. Y vemos cómo la avaricia, la maldad del hombre, hace que piense nada más en causar daño, en causar quebrantos, en causar dolor. Y bueno, se vienen muchos suicidios, pérdidas de hogares, matrimonios rotos, familias que dejan de ser una familia. ¿Por qué? Por la tristeza, mandan fuera al esposo, el esposo todo triste, decepcionado y ya siendo viejo, pues empieza a tener dolor de saber que no tiene nada. Sí, muchos se quedaron así en la calle, prácticamente. ¿Por qué? Veía a esta persona que era uno de los inversionistas que pudo recuperar con los famosos futuros, pero él recorría esas calles donde él estuvo viviendo cuando era niño y decía que era un lugar floreciente, un lugar bonito que iba en crecimiento. Pero todo esto del engaño de China y de las grandes manufacturas, ya todo el mundo quería aprender chino mandarín y todo porque era, vamos a decir, el negocio futuro. Todo era un engaño. Pasaba él por esas calles y veía las casas vacías, destruidas, poca gente, y la poca gente como indigentes, porque habían hecho quebrar todas las empresas, todos los negocios, y ya no había nada de Producto Interno Bruto en esas zonas. ¿Por qué razón nos lleva a todo esto?
Porque hay mucha gente que ambicionan tanto sin importarles a quién van a destruir. Dice el versículo 3, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿Sí? ¿Para qué? Imagínate también, hay padres que han sufrido tanto por un hijo o una hija que no fue lo que ellos pensaban que iba a ser. Y a lo mejor ha sido una carga para el padre, una carga para la familia, ese hijo, esa hija, aún los que tienen 4 hijos, 3 hijos, no sé, con uno que esté mal, ya todo está mal, ya todo es un problema, ya es un caos. Entonces dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, recordamos una historia, por ejemplo, del rey David. Él empezó a ver sufrimiento fuerte en su corazón cuando primeramente Amnón toma a su hermana Tamar y le quita su virginidad y después la desecha como si fuera un mueble. La desecha. Fue un dolor muy fuerte para David porque los dos eran sus hijos. Y no se diga, como Tamar era hermana de Absalón, Absalón quedó muy enojado y le dijo a su hermana, no digas nada, espérame. Y después de 2 años sucedió lo que leemos en la palabra. Absalón mató a su hermano Amnón por causa de Tamar. Otro dolor muy fuerte para el rey David. Otro dolor. Y recordamos todos esos momentos dolorosos, como por ejemplo también Absalón tomando a las 10 concubinas del rey, queriéndole quitar el reino, etcétera. Entonces dice aquí la escritura, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació de bien, ¿de qué te sirve vivir 100 años? ¿De qué te sirve tener tanto dinero si todo ha sido un problema muy fuerte con tu propia casa, con tu propia familia? ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos demanda que desde un principio, desde que vamos a casarnos, pidamos a Dios con quién vamos a casarnos. Número 2, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Estén de acuerdo. Luego, ya que están casados, pidan a Dios bendición. Rueguen a Dios por un hijo que sea de bendición. Y aún aunque no ha nacido el hijo o la hija, ya estás rogando a Dios que sea de bien, que empiece a buscar a Dios, que anhele la presencia de Dios, que sea una persona que temeroso de Dios. Y bueno, en nuestra oración estamos poniendo en la mano poderosa de Dios no solamente la vida del hijo o de la hija o de la familia, sino nuestra alma, para que pueda gozar del bien todos los días de su vida aquí debajo del sol, de bien, porque de verdad podrás estar muy bien tú, mucha salud, mucho dinero, tu empresa floreciente, pero si tu familia está mal, ya, se acabó todo. ¿No es así? Se experimenta dolor, soledad, tristeza, amargura, y se pregunta a la gente, ¿qué caso tiene haber logrado esto si estoy perdiendo esto? Y si lo pones en una balanza, ¿qué es más importante? La familia. ¿Te das cuenta que entonces las riquezas no tienen tanto el valor como la gente piensa? Aún los ricos que se enriquecieron a través del engaño están sufriendo mucho. No es lo que piensa la gente, no, están muy bien, no es así. Muchos de ellos están pagando consecuencias, sufriendo, se sienten vacíos, y más cuando se enteran de que otros están siendo dañados,
por causa de lo que ellos hicieron. Su alma no los deja estar en paz. Entonces dice el mismo Salomón, verso 3, otra vez mi hermano, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Y dice, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque el abortivo ni vio la luz, ni vio las obras que se hacen debajo del sol, ni tuvo que pasar por todo esto. Y dice, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque ni siquiera vio sepultura. ¿Qué quiere decir? Yo conocí a una persona que sus padres tenían restaurantes en México, varios restaurantes, y tenían mucho dinero. Y a ellos les dieron todas las facilidades, aunque éramos casi de la misma edad. Bueno, pues uno llegaba a la escuela en el pecero o algo, y él llegaba en un carro último modelo, y así veía uno las diferencias, los lugares donde vivía, la forma en que se conducía, lo que hacía él. Pero después, ya cuando va uno creciendo, ahí se empieza a ver una separación entre los dos jovencitos o los dos niños que crecieron. Uno se encamina hacia una cosa, el otro se encaminó hacia el alcohol, hacia los vicios que lo empezaron a desviar. Fue tan doloroso saber que después de un mes de muerto, tuvieron que romper la puerta de su departamento en Las Lomas porque ya olía muy feo. ¿Qué quiere decir? Murió solo, abandonado, sin nadie que lo viera. Y te estoy hablando de 35 años más o menos, 35 años de edad, solo. Como ya no había ni para qué sepultarlo, no hubo sepultura. ¿Quién lo quería ver? Ni sus hermanos, ni sus familiares, nadie. Lo cremaron y eso directamente la CEMEFO. Solo. ¿De qué caso le sirvió haber vivido deleites, haber tenido tanto dinero de sus padres, porque se gastó el dinero de su padre, y morir solo? ¿Qué provecho tuvo en la tierra? ¿Qué dejó de provecho su peregrinar en la tierra? Durísimo. Y dice así sobre el abortivo. Dice, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol. El abortivo no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene que aquel. ¿Sí? Porque aquel que sí tuvo el privilegio de vivir en la tierra, de estar aquí, de tener todo para que pudiera hacer algo en la vida, desperdició todos sus bienes, desperdició toda su vida y su tiempo sobre la tierra en malgastarla. ¿De qué sirve? Dice el mismo Salomón. ¿De qué sirve? Siguiente versículo, mi hermano. Verso 5. Además, Perdón. Verso 6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. ¿No van todos al mismo lugar? Es la pregunta que dice. Si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Imagínate, ¿para qué quieres vivir más si alguien que puede vivir menos aprovecha mejor la vida? Algo muy importante que Dios nos enseña a través de su palabra. No importa que el hombre viva 80 o 100 años, lo que importa es lo que haya hecho y de qué haya dejado. Nuestro bendito Salvador Jesucristo estuvo 33 años. Y en los 33 años Él dijo, he acabado la obra que me has encomendado. Consumado es. Una poderosa respuesta. No es el tiempo que estés en la tierra lo que tiene el valor, sino cómo hayas aprovechado el tiempo que Dios te da debajo del sol.
¿Estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da debajo del sol? Hoy podemos pensar, ¿en qué estoy ocupando mi tiempo debajo del sol? ¿Qué es lo más provechoso en mi vida que he ocupado debajo del sol? ¿Hacia dónde puedo encaminar la obra que Dios me ha encomendado y que yo he hecho debajo del sol? ¿Hacia dónde? ¿Qué provecho tiene? ¿Cuál es el propósito? Porque esto es importante pensarlo. No es precisamente lo importante que vivas 80 o 100 años, sino cómo los vivas y cómo lo has aprovechado. Y habrá, una huella que dejemos debajo del sol. Alguien que diga cómo era necesario, cómo era necesaria su presencia, cuánto lo extrañamos, cuánto la extrañamos, cómo lo amábamos. No que otros dicen, qué bueno que se fue, ya no sabíamos qué hacer con él, qué bueno que se fue. Por ejemplo, 33 años nuestro bendito Salvador Jesucristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Hoy, ¿qué pensamos de él? ¿Qué piensas de Cristo? Bueno, toda la obra tan poderosa que nuestro bendito Señor hizo cuando estuvo solamente 33 años. Y su obra fue tan maravillosa que trajo salvación al mundo. Y no solamente a los de su tiempo, sino que han pasado 2000 años y más y seguimos glorificando el nombre de Cristo. Y seguimos agradecidos porque Él vino al mundo. Y seguimos agradecidos en su nombre porque Él nos dio la vida eterna. Tú y yo, mi amado hermano, no estuvimos en el tiempo que Él estuvo aquí. Y sin embargo, ¿cómo lo amamos? ¿Cómo lo respetamos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo reconocemos, Señor Jesucristo, tú eres Dios? Tú eres Dios. Gracias por salvarme. ¿Cómo podemos caminar hoy continuamente con Él? Caminando con Cristo, amando a Cristo, confiadamente. Y mira, mi hermano, piensa esto, que esto es maravilloso. 2000 años han pasado. 2000. Todo lo que nos dejó. Por eso es la vida eterna. Todo lo que se nos ha dejado. Generaciones y generaciones que han pasado adoran a Cristo. Por ejemplo, siglo XVIII. ¿Qué decía Charles Spurgeon de él? Sus mismas predicaciones de este hombre de Dios de Inglaterra no es otra cosa más que una adoración poderosa, postrarse ante su presencia, reconocer que sin Dios, si no hubiera venido Cristo a este mundo, estaríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Qué obra tan maravillosa. Y mira, ¿cuánto dinero tenía? Nada y todo. Todo. ¿Por qué? Parecía que no tenía nada. ¿Por qué él no iba tras el dinero? Él es dueño del oro y la plata. Recuerden esto, los 5,000 que estaban con él. Y llegaron y estuvieron con él y dijo el Señor, tengo preocupación por todos ellos porque no han ni siquiera comido, no han comido nada. Y los hombres empezaron a decir, ni con los 200 denarios que tenemos podemos alimentar a toda esta multitud. Si eran 5,000 hombres, calculen ustedes esposa e hijos, más de 10,000. Exactamente. Entonces, ellos pensaban, ni con todo el oro del mundo. Y dijo el Señor, manda que se recuesten todos en el pasto. Y llega el niño con sus 3 peces y sus 5 panes. Y dijo el Señor, esto es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor permanece hoy en nuestra vida.
hasta hoy. Dice Dios, lo que te doy es más que suficiente. Y dice, ¿lo crees? ¿Lo crees? Lo creo. ¿Qué quiere decir? Si lo creemos, Dios nos dio la facultad de tener las cosas, riquezas, bienes, honra, y la facultad para disfrutar de ellas. Pero a veces no lo creemos o no lo sabíamos. Pero Dios nos ha dado la facultad de disfrutar de todas las cosas. Yo te puedo decir que cada día yo no soy un empleado que recibo quincenas o que recibo mi salario puntualmente. Como agente de seguros yo tengo que buscar clientes. Y muchos de mis clientes actualmente ahora pues se han quedado sin trabajo, sin dinero. Entonces están cancelando pólizas. Otros se han ido. Y entonces ha bajado. Y es cuando podemos ver algo poderosísimo. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y en el momento que debe llegar, llega su bendición, su provisión poderosísima. Y entonces es cuando te postras y dices, Dios mío, esto es maravilloso, esto es sobrenatural, porque en tu casa hay provisión para todos, hay bendición para todos, para todo el que cree, le es posible. Amén. Amén. Aleluya. Siguiente versículo, mi hermano. Amén. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Todo el trabajo del hombre es para su boca. ¿Cómo entendemos este versículo? A ver, ¿quién me ayuda? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. A ver. Todo el trabajo del hombre es para su boca. ¿Saben? Dice el Señor así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si mi trabajo, todo mi trabajo, como lo dice aquí la Escritura, es para mi boca, Dios me dijo algo muy importante, pero de la boca de Dios sale todo. Por ejemplo, vamos a ver cuando dijo el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. El reino de Dios. Si yo estoy comentando que el reino terrenal tiene problemas, es que es un reino que está debajo del sol. Salomón está comentando todo esto que está pasando debajo del sol, no arriba del sol. Entonces, cuando hay mucha necesidad, cuando hay cuestiones en que todo tu trabajo es para tu boca y aún así no te sacias, ¿por qué? Ok, ya trabajaste, ya recibiste hoy, compraste todo lo de la semana, la quincena en el centro comercial y ya tienes. ¿Y ya con eso terminó todo? No, pasaron los 15 días y otra vez ya tienes la misma necesidad. Y vienen los otros 15 días y otra vez. Y esto ha sido no solo este tiempo, sino todo el tiempo. Pero hoy las estadísticas dicen algo muy importante. Hay mucha hambruna. Mucha hambruna. Gente que se está muriendo en África. Prácticamente se están muriendo de hambre. Se están muriendo de hambre. Y la pregunta es: ¿cuántas empresas tiran la comida? Tiran la comida así prácticamente a la basura. Y allá se están muriendo. Desigualdad en esta humanidad. Hay desigualdad. Y sabes una realidad, esta desigualdad también es por una realidad. Poca gente cree que de la boca de Dios sale todo.
Sí, muchos pueden decir que creen en Dios, pero no creen lo que sale de su boca. ¿Sí o no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, ¿cómo dice? Fuerte. De todo lo que sale de la palabra. De la boca de Dios. ¿Qué sale de la boca de Dios? ¿Qué es la palabra? Ayúdenle. El alimento. La bendición, el alimento, ¿qué más? El amor. El logos. ¿Cuál? El logos. ¿Qué es el logos? Cristo Jesús. Cristo es el logos. Cristo es la palabra. Él es la palabra viviente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es la palabra. ¿Por qué sucedió que se multiplicaron los peces y los panes? Por la palabra. Él dijo: Padre, te alabo, te doy gracias. Clamó a su casa: Señor, que la palabra haga lo que debe suceder en este momento. Y de una manera sobrenatural se extendió todo en grandes cantidades de peces. Y te estoy diciendo, se extendió. ¿Qué quiere decir? Ya no era una cesta, eran miles de cestas. Ya no era una cesta de panes, eran miles de cestas de panes. Y ahí les va. ¿Cuántas quedaron de cestas? 12. 12 cestas. Una para cada discípulo. Cada uno iba a cargar una cesta. Y Cristo les dijo: ¿qué están cerrados sus ojos que no se dieron cuenta? Cada uno se llevó una cesta, cada uno, para que pudieran ver mi reino, para que pudieran ver mi palabra, para que pudieran ver que ustedes estaban cargando una cesta llena de peces. Y se las llevaron, por eso quedaron 12 cestas, una para cada discípulo, y pudiera ver lo que sucedió. Y dice aquí la Escritura: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Sí, no se dieron cuenta. Mi Señor se los dijo. ¿Que no recuerdan las 12 cestas que sobraron? ¿No recuerdan lo que yo hice entre 5,000 gentes? ¿Por qué preguntan? Hoy, esto es lo que debe recordar el ser humano. Lo que permanece para siempre no es un deseo que pasa, es uno que permanece. Y tu deseo es Jesucristo, la palabra, el rema de Dios. Cuando oramos, cantábamos ahorita el precioso canto de alaba. Solo alaba. Utiliza lo que tienes. ¿Estás sufriendo? ¿Estás llorando? ¿Tienes necesidad? ¿Estás pasando un momento angustioso y no sabes qué hacer? Alaba. ¿Por qué dice este canto eso? Porque lo que hay en tu boca tiene poder. Amén. Porque lo que hay en tu boca puede ser en este momento el logos de Dios, la palabra viviente. Sea tu palabra, Señor, el fruto de este momento en mi vida, el fruto abundante que tú tienes para mí. Vienen momentos de escasez, de necesidad. Se declara mucho que el agua se está escaseando, ¿sí o no? En los lugares están, ¿qué? Restringiendo el agua. Llegará el momento en que tú abras una llave, quizá, y no salga nada. ¿Qué vas a hacer? A ver, dice alguien: pues no bañarme. ¿Qué vas a hacer? A ver, vas a clamar a Dios.
¿Qué más pasa? A ver, hábleme de un momento de sequía. De sequía. A ver. Doblar rodillas ante el Señor y alabarlo. Hábleme un momento de sequía. Allá arriba, un momento de sequía. Camino en el desierto. Muy bien, muy bien. Un momento de sequía. Oye, Moisés, ya llevamos caminando kilómetros y no hay agua. Y nos has traído a este lugar y las aguas que están aquí están amargas. ¿Y qué dice Moisés? Híjole, pues ya nos morimos de sed, ¿no? La respuesta, debajo del sol. ¿Y qué quieren que yo haga? ¿Qué sucedió? Habló con Dios y Dios le dio la orden de que con su báculo golpeara Roca, una roca. Y de la roca allí en el desierto salió un manantial de agua. ¿No es así? Sí. Si llegaran esos momentos en que, por ejemplo, 3 años y medio no hay lluvia y hay escasez, sequía, sed, no hay frutos, lo que sucedió con Elías. ¿Mande? Una bendición de Dios la lluvia. Que nos mande el Señor lluvias de gracia, de todo tipo de lluvias de gracia, ya sabemos de qué hablamos. Entonces dicen que durante esos 3 años y medio Dios estaba sustentando por su palabra a los suyos. Acab se encontraba en una tremenda necesidad, el rey de Israel. ¿Por qué razón? Porque no era un rey que conocía el rema de Dios y menos lo obedecía. Con su esposa Jezabel, menos. Pero de otro lado, el que conoce y sabe, va a saber que hasta de una piedra va a salir agua. Y decimos, qué valiosa es el agua. Hoy los que no la cuidaban la empiezan a cuidar. Los que la malgastaban la empiezan a tratar le digo a mi esposa, hay hasta un comercial donde dice, el agua que saques de tu lavadora, lo último que vas a hacer es tírala a la coladera, que sea eso lo último, almacénala en tambos para que después con esa puedas reciclar, lavar tus baños, tus jardines, darle agua a tus plantas, o sea, que sea lo último tirarla en la coladera. ¿Cuántas juntaste hoy? 6 tambos grandes. O sea, se da uno cuenta de cómo hemos desperdiciado muchas cosas. Bueno, muchos cristianos desperdician la voz de Dios, las bendiciones, las palabras. Un padre dice a su hijo, ya no sé cómo hablarte, ya no sé qué decirte. Te he tratado de corregir de esta manera, y te he hablado y te he dicho y te he advertido y no haces caso. Ya no sé qué más decirte. Imagínense lo que dice Dios. Cristo lo decía así: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo he de resistirlos? Palabras poderosas. Todo esto es debajo del sol. Hoy, de repente se decía que había avivamientos en iglesias y esto y lo otro. Realmente no es así. Porque la gente todo busca menos a Dios. A todo le creen menos a Dios. Porque si de verdad le creyeran a Dios, otra cosa serían las congregaciones.
Pero no, todo es primero que la palabra. ¿Cómo le llamamos cuando decimos vamos a la? Sí, es todo, mi hermano, todo. La leche espiritual no adulterada. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? O sea, ¿qué más tiene el sabio que el necio? Tienen lo mismo, dice aquí. Tienen lo mismo. ¿A poco el sabio, por ser sabio, va a durar más que el necio? A veces el sabio se muere antes. Salomón llegó a decir, bueno, ¿qué más tengo yo que aquel que es un necio? ¿Qué más? Si me voy a ir vacío, no, todo este oro que están aquí en las paredes, en mi casa, casas de cedro, casas de belleza, todo, y él quizá en una chocita, pero ¿qué más tengo? Si cuando me vaya vamos al mismo lugar. ¿Qué más? Y dice así él, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Yo ni pude salir a caminar porque todo el mundo me quería perseguir, me quería secuestrar por tanto dinero, o me querían estar todo el tiempo pidiendo favores. ¿Se imaginan a Salomón saliendo? Y todos, oh rey, ven, rey, ven, todos buscando al rey. Y él decía, regrésame a la casa porque no puedo ni salir. Y el otro podía salir como si nada, el pobre, entre los vivos. Él dice, ¿qué más? Y luego dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Fíjense qué importante es lo que dice. Vemos esta parte, la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. A ver, si hay abundancia en tu corazón, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Cuál es esa abundancia? Tú puedes decir, me sé de memoria este salmo, me sé de memoria esta porción, me sé de memoria esto. Ahora, ¿lo aplicas con fe? Sí, porque es como si dijeras, tengo un carro nuevo allí, pero un número uno, ni sé manejar, ni sé dónde están las llaves, y ahí está guardado. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cómo lo aplicamos? Porque de nuestra boca viene todo esto. Del verso 7 viene todo esto. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? O sea, viéndolo bien dice el sabio, con todo mi dinero y con todo, aquel disfrutó más. ¿Sí o no? ¿Qué más tengo yo que él? Me comparo ya en una realidad y dice, ¿qué más tengo yo? Y más si estaba ya en tiempos de que se va a morir. ¿Qué me llevo? Como lo decía Alejandro Magno, que se murió de 32 años, que saquen mis manos por el féretro, para que vean que así me voy sin nada. A ver, casi conquisté todo el mundo y miren, me voy con las manos vacías. Y así fue, sacaron sus manos en el féretro para que vieran que no llevaba nada. Un legado prácticamente de lo que se hizo. ¿Qué legado? ¿Qué legado? Ok, conquistó precisamente a los medos persas, conquistó esto, se vino hacia acá, hacia el oriente, agarró occidente, ya no llegó más. ¿Qué logró? Quedó como una historia. Entonces él mismo dijo, que saquen mi mano para que vean que no me llevo nada. Como llegué al mundo, así me voy. Y se muere de meningitis, peor tantito. Qué tremendo, qué tremendo. Así que por eso preguntamos, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pase. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y dice algo importante en el verso 10. Respecto de lo que es, o sea, respecto de lo que hoy es, ya a mucho que tiene nombre. Por ejemplo, díganme ustedes, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre.
Y dice, y se sabe que el hombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Sí, respecto de lo que es, decía él, ya mucho que tiene nombre. ¿Quién puso el nombre a todos los animales? Adán. Adán puso el nombre. Todo ya tiene nombre. Yo no vine a conquistar nada, ni a inventar nada, ni a traer nada. Ya mi padre Adán, dice, ya puso los nombres. Así que ya todo tiene nombre, respecto de lo que hoy es. Y ahora dice él, y sobre lo demás, ¿qué es? Una realidad. El hombre no puede contender con aquel que es más poderoso que él. ¿Quién es más poderoso que el hombre? Jesucristo. ¿Vas a contender con el omnipotente? Decía Job, ¿contenderé yo con el omnipotente? No. No, dice, porque apenas yo digo una palabra y él ya la sabe. No voy a contender con el omnipotente. No voy a contender. ¿Cuál puede ser entonces en nosotros la vida del hombre? Como dice así, verso 11, léelo el verso 11, mi hermano. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre de la vida? en la vida, En la vida. Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. ¿Por qué? ¿Quién enseñará al hombre qué será después debajo del sol? Después de él debajo del sol. O sea, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Sí? Guarda tu boca. Guarda tu boca del mal. Si vas a abrir tu boca, porque eso es un bien del hombre, como dice Santiago capítulo 3, porque la lengua es un fuego tremendo y puede encender pero toda una ciudad. La lengua, dice, es como un timón de un barco, que aunque el barco es bien gigante y el timoncito lo agarras hasta con tu mano, manipula todo. ¿Sí o no? Así es la lengua. Así que dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Palabras y palabras, y yo, y que esto, y voy a hacer, y voy a deshacer, y voy a todo esto. Algo muy importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y dice, y Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Muy importante. Termina él mismo diciendo esas palabras, muy importantes por una razón. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Empecemos a ver maravillas sobrenaturales. Hoy más que nunca, ¿saben qué quiere hacer Dios? Manifestar sus maravillas. ¿Por qué? Porque hay mucho poder mentiroso. Hoy en la tierra hay demasiado poder engañoso y la gente se está dejando llevar por el poder engañoso. Y los hijos de Dios que pueden manifestar el poder real, la manifestación de Dios, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo creen. Porque están viviendo en derrota o están viviendo en fracaso. El enemigo nos quiere ver cada día más derrotados, más fracasados, más perdidos. Pero Dios no quiere eso. Por eso dice esto. Las muchas palabras multiplican la vanidad. La vanidad. ¿Qué más tienes? A ver, hombre, ¿qué más tienes? ¿Qué más? En una oración podemos decir nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras preocupaciones. Señor, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no me oyes? ¿No me ayudas? ¿No te veo? Esto, y empiezas hasta a dudar. Y dice Dios, ¿por qué tantas palabras? Si ni tú mismo con tus palabras me crees. ¿Sí o no? Ni tú mismo me crees. Para salvar, para sanar,
para hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántas palabras decía mi Señor Jesucristo? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, imagínate, y nosotros empezamos, ahorita, levántate, empezamos a hablar ya. Lázaro, ven fuera. Recuéstalos porque te vamos a comer. Y repártanlo. ¿Sí o no? Y luego a veces muchas palabras caemos en vanidad. ¿Por qué? Porque, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto, Señor? Yo esto, yo lo otro, yo aquello y nada más. He escuchado yo en las oraciones muchas ocasiones el yo, el a mí y nada más. ¿Y en qué momento vamos a aplicar lo sobrenatural? ¿En qué momento? En el momento que recuerdes que la palabra es Jesucristo. Fíjate cómo termina. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida. ¿Cuál es? Todos los días de la vida de su vanidad, ¿cuál es el bien del hombre? Hoy nosotros debemos entenderlo perfectamente. La salvación en Cristo. Tu relación con Dios. Tu comunión con el Espíritu Santo. Cuando nos despedimos decimos así: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Eso es el todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todos los días de la vida de su vanidad, dice, los cuales Él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? ¿Qué será después de nosotros debajo del sol? Tú has visto, y yo lo he visto, familiares que ya se han ido. ¿Qué será cuando yo me vaya? Cuando te vayas. ¿Qué será cuando tú te vayas? Solo Dios tiene nuestra vida en sus manos. Nuestra vida en la mano de Dios. Roguemos para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. Despidámonos en oración. Invitamos a los hermanos el viernes a la célula de oración en casas. Cada quien va a estar reunido en casas. Si alguien quiere abrir las puertas de su hogar para invitar a otra familia, que puedan hacerlo, se reúnan en casas y tengamos un tiempo precioso de oración de 8 a 10 de la noche. Son únicamente 2 horas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos y glorificamos tu nombre, oh Dios. Y te damos gracias por este capítulo 6 de Eclesiastés, en que, Señor, efectivamente vemos que hay vanidad en la vida del hombre, de todo lo que se hace debajo del sol sin Cristo. Pero cuando Cristo es el que está en nuestra vida, las cosas cambian. Todo es diferente. Enséñanos, Padre mío, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Rogamos tu bendición a las familias. Tu palabra bendita sea, Señor, carne en nuestra vida, para que así todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad, viviendo para tu gloria. Lo rogamos, Dios, Dios eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Aleluya.